Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida. Queremos en este día primeramente felicitar a cada uno de los padres que están viendo este video. Hoy aquí en Paraguay nosotros celebramos el Día del Padre e independientemente de donde vos estés viendo, de la nacionalidad que sea, nosotros queremos honrarte, felicitarte por el rol de padre que sos y desearte que pases una jornada extraordinaria en compañía de tus hijos, pero por sobre todas las cosas en compañía de nuestro amado Dios y de su Santo Espíritu que nunca, nunca, nunca nos abandona. Verdaderamente, con mucho gozo y con mucha alegría, te honramos en este día, Padre querido, y te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar esta jornada entregándole el control de esta reflexión al Espíritu Santo para que en verdad todo lo que suceda desde el ámbito de vista espiritual y no desde el punto de vista humano. Amado Padre, te damos gracias por esta jornada, gracias por poder reunirnos en tu presencia, poder gozarnos aún de manera virtual. Y te pedimos, Señor Dios, que enteramente tú hagas verdaderamente la obra y que tu Espíritu Santo tome el control a partir de este momento de esta reflexión. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu santo y perfecto nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en este día quisiera tocar un poquitito contigo el pensamiento de limitación que muchas veces tenemos. El día de ayer me estuve reuniendo con una familia y esa familia creía verdaderamente en Dios. De hecho, estamos haciendo un seguimiento, pero tenía una dificultad, un problema físico y no oraba por ese problema físico. Simplemente creía que eso estaba ahí y listo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios es verdaderamente el Todopoderoso, el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros? Pero ¿cuántas veces también dejamos de buscarle en todo momento o para toda necesidad que nosotros tenemos? Y tras ese evento estuve reflexionando, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la realidad que nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios de abundancia, un Dios que todo lo puede, un Dios que no sabe, no conoce la imposibilidad. Y muchas veces nosotros tenemos un pensamiento de limitación. Entonces este mensaje lo titulo, inspirado por el Señor, el Dios de la abundancia versus el pensamiento de la limitación. ¿Qué es el pensamiento de la limitación? Es, valga la redundancia, un pensamiento, una idea en donde nos conformamos con algo. Yo creo que esa es el resumen exacto de hacia dónde me quiero ir. Es el pensamiento de conformismo, el pensamiento de ya da, no me falta nada para comer, ya da, yo estoy feliz, ya estoy satisfecho, ya estoy satisfecha. Y gloria a Dios, esa es la promesa en verdad, pero Dios te ama tanto, 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 tanto te ama, que Él no quiere solamente que tengas lo suficiente para comer. Él quiere que vos vivas en una vida de abundancia. La palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, siempre habla de abundancia, no habla de escasez. No que no lo haya, pero cada vez que Dios bendice o Dios hace una obra, estamos hablando de que hay abundancia. Por el contrario, nosotros muchas veces nos conformamos con lo limitado, con lo pequeño, con lo adecuado, con lo necesario para nuestras vidas. Y el grave problema es que nosotros no dimensionamos
el amor de Dios por cada uno de nosotros. No dimensionamos la grandeza de nuestro Dios. Y conforme a lo que te estoy diciendo, nos vamos simplemente conformando con lo justo, con lo necesario, con lo suficiente. Pero Dios no nos llama a solamente entender o buscar lo suficiente. Entonces, yo en este día quiero, por sobre todas las cosas, hacerte entender que Dios está feliz contigo, que Dios te ama de una manera extraordinaria, que Dios dio lo más valioso que Él tenía, que era su unigénito Hijo, para que pueda morir por vos. De hecho, Jesús vino aquí a la tierra y en Juan 10:10 habla de que Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Él no habla de vida así pequeñita, exigua, de vida lo suficiente nomás. Él habla de abundancia. Él es un Dios abundante. Lastimosamente muchas veces nosotros no sabemos utilizarle. No sabemos cómo, no dimensionamos cuán grande y cuán poderoso, cuán amplio Él es, y nos vamos conformando con lo que nosotros creemos simplemente correcto y adecuado, ¿verdad? Y ese verdaderamente es una debilidad de nosotros los creyentes. Sabiendo que Dios es el Dios de todo, que Él es el dueño del oro, de la plata, que Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que torna posible lo imposible. El hecho de que nosotros no aprovechemos eso y no creamos que somos merecedores de eso, hace que verdaderamente nosotros estemos desparramando cuando nosotros debemos de aprovechar al máximo esa situación. Muchas veces entendemos, ¿verdad?, de que no nos merecemos esa abundancia, no nos merecemos ese cuidado, simplemente nos merecemos lo justo, lo limitado, lo parcelado, lo normal, y porque valoramos muchas veces la conducta, nuestros pecados, nuestros errores, para poder acercarnos o para tener lo necesario para vivir, lo que Dios desea para que nosotros vivamos de esa manera, y pensamos que no nos merecemos luego la abundancia, ¿verdad? Y ahí radica uno de los problemas principales. Jesús murió para que vos puedas tener esa abundancia. Él no murió para que vos puedas estar sin pecado, sin falta, sin errores, y ahí bendecirte. Dice la palabra en el libro de Isaías proféticamente que Jesús llevó nuestras iniquidades, ya pagó el precio. Te voy a poner un poquitito en esta tesitura. Vamos a decir que, no sé, que Juancito Pérez, usamos un nombre genérico. Si te llamas Juan Pérez, por favor, discúlpame. Juan Pérez robó, qué sé yo, $50,000, ¿sí? Y le agarró la policía, le puso delante del juez, ¿verdad? Y cuando le va a condenar, le dice, no, esa condena ya ha recaído en Jesús, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cómo hizo eso Jesús? En la cruz del Calvario, Él ya pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que cuando se presenta uno ante el juez, Jesús viene y dice, no. Aquí no podés condenarle porque yo ya pagué por ese precio. ¿Estás entendiendo? O sea, si Dios nos castigase por lo que nosotros hacemos, si Dios no nos diese la abundancia o no nos diese la bendición que estamos buscando por nuestra conducta, entonces la obra de Jesús hubiera sido
absolutamente inservible, cuando verdaderamente la obra que Jesús ha realizado fue plena, fue absoluta, fue única, porque ya no se necesita repetir. De hecho, la palabra, ¿verdad?, nos habla de que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa quita habla de un presente continuo. O sea, quita el día de hoy, 20 de junio, quita el día de mañana, el 21 de junio, y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre del 2720, que estoy seguro que ni vos ni yo probablemente estemos viendo, si es que Jesús obviamente no viene antes, ¿verdad? Cada día Él quita el pecado del mundo. Cada día Él ya arrebata. No hay pecado porque nuestras faltas, nuestras falencias ya han sido pagadas por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esa idea de que nosotros no nos merecemos la bendición, de que nosotros no nos merecemos el cuidado y la protección por parte de Dios, es un error conceptual. Estamos muy acostumbrados a vivir bajo los preceptos de la ley. Personalmente vengo de una iglesia o de una religión anterior, ¿verdad?, en donde yo tenía que confesar mis pecados a un siervo de Dios para que ese siervo me perdone, y tenía que pagar una penitencia para nuevamente poder tener acceso a tener comunión con Dios. Imagínense lo que verdaderamente eso implicaba, ¿verdad? Y eso en realidad no es bíblico, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en Samaria, en el Juan 4:4, nos dice que Él estuvo en comunión, en comunicación con la mujer samaritana. Y esa mujer samaritana dice que tenía 5 esposos y tenía otro concubino. O sea, era una mujer pecadora. Pero fue a esta mujer pecadora la que por primera vez Jesús se manifestó como el Mesías, como el Cristo. Tú lo tienes frente a ti, le ha dicho a la mujer samaritana. ¿Por qué es tan valioso y tan importante esto? Porque echa por tierra ese pensamiento de que nosotros tenemos que ser perfectos, de que nosotros tenemos que ser santificados de arriba, abajo, de izquierda a derecha para poder tener comunión con el Señor. Se derriba, no tiene explicación, no tiene lógica alguna. En medio de su pecado, en medio de su error, esta mujer vino y se convirtió en una evangelista, se convirtió en alguien que fue una pieza fundamental de Cristo, de Jesús en la cruz del Calvario, y lo hizo a pesar de sus errores y a pesar de sus faltas, porque así verdaderamente Dios actúa. Yo quiero decirte que ese pensamiento de que tenemos que estar libres de pecado no es bíblico. De hecho, no hay ninguna persona que un día pueda llegar a no pecar. No existe, no hay manera. Todos somos pecadores. Nuestra carne nos hace pecadores. Y Dios, Jesús, el Espíritu Santo sabe esa necesidad. Pero nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras equivocaciones, siempre debemos de estar buscándole a Dios. La búsqueda de Dios implica bendición. Jesús nos dice que en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, ¿verdad?, habla de que Él es galardonador de los que le buscan. Ni siquiera es de los que le encuentran. No dice galardonador de los que viven en santidad y viven sin pecado, porque eso sería imposible. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué significa que le busque?
que vos ores, que vos le digas, Señor, necesito ayuda, no me siento bien, no me siento contento, hoy estoy pasando muy mal, tengo miedo de mis enemigos, hay gente que está hablando mal de mí, hay gente que me está calumniando, hay gente que busca solamente perjudicar, o sea, lo que sea que vos le estés hablando a Dios, Dios es galardonador, Dios nos premia por eso. Hay una bendición cuando nosotros le buscamos. Tampoco la palabra de Dios dice, porque hay muchas personas que te dicen, no, vos tenés que orar mínimamente una hora para demostrar que vos estás en Dios. La palabra de Dios no nos dice, Él es galardonador de los que le buscan. Y no dice una hora, no dice media hora. O sea, por supuesto, es lo mejor cuando vos tenés esa intimidad y podés estar con el Señor media hora, una hora, eso es excelente. Pero si te cuesta, si vos no podés más de 30 segundos mantener una oración, más de 1 minuto, más de 2 minutos, gloria a Dios, vos le estás buscando. Ya el Espíritu Santo hará la obra y permitirá que vos vayas teniendo mayor tiempo de comunión. Pero no pienses que el leer un versículo solamente al día es malo. No, es mejor que no leer absolutamente nada. Es buscarle a Dios de manera en que yo pueda, en que yo me sienta como el Espíritu Santo, te repito, te va a ir formando y te va a ir dando más ganas y más ganas, pero no menosprecies lo que vos estás haciendo en tu búsqueda del Señor. Lo malo sería no buscarle al Señor. Aún así Dios te bendice. Aún así, o vos pensás que personalmente yo oré todos los días de mi vida durante 44. No, hubieron días en que no quería orar. Hubieron días en que le dije, no quiero orar, Señor. Y me fui y salí corriendo. Y porque estaba muy dolido, porque estaba muy triste, lo que fuera, ¿verdad? Aún así, Dios me ha bendecido. Si no, no estaría acá. Yo me merecía la muerte, me merecía el juzgamiento pleno de Dios. O sea, Dios, por más de que nosotros no le busquemos, Él se mantiene fiel. La propia palabra de Dios dice que Dios es fiel y que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, donde le mires, la gracia inunda nuestra vida. Ese favor inmerecido es lo que marca verdaderamente todo lo que nosotros somos en la relación para con nuestro Dios y para con nuestro amado Jesús. Entonces, no pienses que tu derecho, tu bendición viene solamente cuando vos te comportás de una manera adecuada. Tu bendición, tu derecho legal de tu relación hijo a padre es algo que en todo tiempo sucede, en todo lugar, y vos tenés derecho a acercarte, vos tenés derecho a entender que eso te corresponde. Vos sos merecedor de las bendiciones de Dios. No por lo que hagas, no por lo que pienses, no por la idea que tengas, es por la obra verdadera de Cristo Jesús. En la gracia, en la dispensación de la gracia. En la ley es todo el hombre. Si obedecieres, estas son las bendiciones. Si desobedecieres, estas son las maldiciones. Esa depende totalmente del hombre. Pero en la dispensación de la gracia, en el periodo en el cual nosotros estamos viviendo, todo lo que recibimos es por Cristo Jesús, por esa obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario. Él es la razón de tu bendición. Él es la razón de tu derecho legal para vivir una vida de victoria, una vida de abundancia, una vida libre de enfermedades. Fuera de Él nosotros somos absolutamente limitados. Fuera de Él somos nosotros absolutamente errantes. Sin Él nuestra vida estaría simplemente perdida. Pero gracias a Él verdaderamente acontecen situaciones más que extraordinarias en Cristo Jesús. Y yo quiero animarte a que vos sepas, a que vos recuerdes que
tus bendiciones, son tus bendiciones gracias a la obra de Jesús. Que tus regalos, que tu sanidad, que tu trabajo, que tu abundancia viene a tu vida y te corresponde por lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. No por lo que vos hagas, no por lo que vos hiciste, no por lo que vos pienses aún. Dios es maravilloso, Dios es extraordinario y te ama tanto, dice la palabra, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea viva eternamente. Entonces, te animo. El pensamiento de la limitación es un pensamiento incorrecto. Te quiero mostrar cómo funciona el pensamiento de la limitación contra el pensamiento del Dios de la abundancia. La realidad, mejor dicho, de que Dios es un Dios de abundancia. Quiero que me acompañes a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Vamos a leer desde el versículo 25 y vamos a leer hasta el versículo 32. Dice la palabra, te repito, Lucas 15, versículo 25 hasta el 32. Dice la palabra, y su hijo mayor, estamos hablando, bueno, todos llamamos el hijo pródigo. El hijo pródigo era una persona que le pidió su herencia por adelantado a su padre y salió de la casa de su padre para experimentar la vida. Vivió alegremente, por llamarle de alguna manera, malgastó el dinero en fiestas, en cosas indebidas, y cuando se dio cuenta ya no tenía plata, ya no tenía amigos, ya no tenía gente que le rodease, tenía tanta hambre, dice que tenía envidia de los cerdos que comían y él no tenía que comer. Entonces, arrepentido, ¿verdad?, se fue a la casa de su padre. Y él pensó que le iba a decir, ¿verdad? Él pensó y dijo, sí, me voy a acercar y le voy a decir que quiero tener el mismo trato que uno de sus criados, etcétera, etcétera. Pero cuando le vio el padre, ni siquiera, atendeme bien porque esto es profético en relación a la gracia, ni siquiera le permitió que le pida perdón, le vistió, le puso un anillo que representaba su identidad y empezó a hacer una fiesta extraordinaria porque había vuelto su hijo. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Vamos en algún momento de nuestra vida, o más de algún momento nosotros erramos, fuimos errantes, nos equivocamos grande, nos alejamos en algún momento del Señor. Y en el momento en el que retornamos, ese es el momento en que Dios se goza verdaderamente en lo que Él es, en lo que Él busca, en lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Entonces, en el momento en el cual dice la palabra que en celebración por el retorno de su hijo, mandó matar la vaca, el becerro gordo, ¿verdad? Lo más grande, lo más impresionante, él, para celebrar la vuelta de su hijo, el padre, ¿verdad?, mandó matar, ¿verdad? Y hasta ahí es el contexto, ¿verdad? Y quiero leer Lucas 15, versículo 25 al 32. Lucas 15, 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, el hermano del hijo pródigo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba por que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, representación de la carne, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esa fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Lucas 15, versículo 25 al versículo 32, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? El hermano del hijo pródigo estaba enojado con el padre. Pero estaba enojado porque estaban celebrando el retorno y porque había matado el becerro gordo. ¿Qué implica tener un becerro gordo? Implica tener, o que el padre tenía muchas posesiones, tenía un buen hato de ganado, ¿verdad? Un ganado interesante, un ganado importante, sobresaliente. Y este hijo pródigo, atendeme bien, este hijo pródigo, lo único que le pidió al potentado de su padre, al dueño de ese hato, era un cabrito. Perfectamente podía pedirle, yo también quiero un becerro gordo para compartir con mis amigos. Pero esta persona, a pesar de la abundancia de su padre, a pesar de ser extremadamente rico y de que no le hacía nada entregar otro becerro gordo, lo único que le pidió este hijo pródigo ha sido un cabrito. Te leo en el versículo 29, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Esa es la descripción exacta del pensamiento de la limitación en nuestras vidas. Nosotros nos olvidamos de que Dios es un Dios de abundancia y muchas veces simplemente nos conformamos con algo nada más limitado, algo nada más entonces, algo nada más limitado, algo nada más pequeño, cuando en realidad nosotros tenemos derecho a todas las bendiciones. Tenemos derecho a la abundancia. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces simplemente nos conformamos con un cabrito cuando tenemos derecho al becerro gordo. ¿Qué implica eso? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero comer nomás hoy. Cuando tenemos derecho a tener la bendición abundante en nuestras vidas. La palabra de Dios no habla de limitación. No vamos a encontrar que hay una bendición pequeñita. Sí vamos a encontrar que hay una bendición amplia, que hay una bendición perfecta, pero nosotros vamos limitando esa bendición. Una vez, una viuda que iba a ser vendida, Dios a través del profeta, Dios le dijo que no iba a escasear el aceite, que se vaya, pida prestado muchos recipientes y que vierta el aceite, ¿verdad? Hasta que y que ese aceite pueda vender para pagar sus deudas. Esta mujer prestó la mayor cantidad de frascos, iba derramando el aceite y el aceite no se agotaba, el aceite no terminaba y cargó un recipiente, 2 recipientes, 60 recipientes, 70 recipientes, 80 recipientes, 90 recipientes y terminó el aceite. Pero no porque haya terminado el aceite sobrenatural, sino porque terminó los recipientes. Esa mujer se limitó a tener 90, no dice el número, yo estoy inventando, 90 recipientes. Pero si ella tenía 400 recipientes, 600 recipientes, entonces verdaderamente la bendición iba a ser mucho
mucho más abundante. Y así sucede verdaderamente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reclamar, nosotros tenemos que buscar la abundancia. De verdad, no me siento cómodo entregando este mensaje. Cada vez que se habla de abundancia, cada vez que se habla de prosperidad, en el ámbito cristiano no es bien visto eso. Pero es un error porque Dios es verdaderamente un Dios de abundancia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de bendición abundante. Pero debemos de entender que esa bendición, que esa abundancia no viene salvo que nosotros la reclamemos. ¿Qué pasó con el hijo, con el hermano del hijo pródigo? No pudo obtener el becerro gordo porque no había reclamado su bendición. Tenía a su hermano, el hijo pródigo, que había vuelto, pero él no reclamaba, porque él lo que estaba reclamando era simplemente un cabrito. Muchas veces vos y muchas veces yo actuamos nosotros de esa manera. Simplemente nos acomodamos con la bendición cuando podemos tener esa bendición abundante que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que de arriba a abajo siempre hay abundancia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, luego de ser esclavos por tanto tiempo, el Señor les dijo: anda y pedile a tus vecinos que te den plata y que te den oro. Le desvalijaron a los egipcios. Realmente le pagaron por esos años que no le habían pagado y que vivían en esclavitud. Pero se fueron ricos, abundantemente ricos. Y vos me decís: no, pero es un poquitito. No, lleno de oro, lleno de plata. Tanto era así que formaron un becerro de oro, demostrando luego su idolatría, ¿verdad? O sea, imagínate lo que tiene que ser para hacer un becerro de oro puro, ¿verdad? Tiene que haber muchas joyas. O sea, y luego hicieron el templo y luego todo era con excesiva cantidad. Cuando se iba a construir, cuando el rey David estaba recolectando los materiales para el templo que iba a ser su hijo Salomón, era tanta la bendición, tanta lo que estaban entregando al pueblo, que él dijo: por favor, hasta aquí nomás llegamos, no traigan más, ya tenemos en exceso todo. La Biblia habla siempre de exceso, la Biblia habla siempre de abundancia, y esa es una bendición que a vos te pertenece, una bendición que por tu condición de hijo de Dios a vos te corresponde. La abundancia a vos te corresponde. Hace una semana estuvimos hablando de aquel pasaje en donde los mendigos, los que estaban fuera del reino cuando estaban siendo oprimidos por los enemigos de Israel, ¿verdad? Un día se fueron a ver qué pasaba. Dijeron: acá nos vamos a morir de hambre, y si nos vamos, a lo mejor nos perdonan a los enemigos, a lo mejor nos perdonan la vida. Y la palabra enseña que cuando ellos se fueron, ellos encontraron que el pueblo había corrido sobrenaturalmente. Dios había dado esa victoria sobrenatural, ¿verdad? Y ellos, sin esforzarse, hallaron un botín gigantesco. Dice que lo primero que hicieron estas personas desposeídas era esconder el oro, esconder la plata. Pero después se sintieron mal y dijeron: vamos a contar al pueblo para que en verdad ellos también reciban la bendición. A donde yo quiero llegar es que Dios, siempre que nos bendice en abundancia. Pero para que eso sea realidad, verdaderamente nosotros debemos reclamar. No simplemente decirle: Señor, yo quiero un cabrito para mí. Nosotros tenemos derecho no solamente a un becerro gordo, tenemos derecho a 10 becerros gordos,
a 100 becerros gordos. ¿Por qué? No por tu capacidad, no por tu talento, no por tu obediencia, por Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero leerte esta porción de la palabra. En la Biblia hay dos alimentaciones sobrenaturales, uno a 5.000 personas y otro a 4.000 personas. El de 5.000 personas se encuentra en la alimentación sobrenatural de 5.000 personas, se encuentra en Mateo 14, del versículo 13 al 21. Leemos rápidamente. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. ¿Sabes qué significa saciarse? Comieron hasta que no podían más ver comida. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. ¿De qué? ¿Estamos hablando de abundancia o estamos hablando de limitación? No, abundancia de todo punto, desde todo punto de vista. De hecho, la abundancia empieza con el niño. En la Biblia, en otro de los evangelios, habla de que estos 5 panes y 2 peces era de un niño. Ese niño tenía abundancia, le había sobrado. Y sobre esa abundancia, Jesús otra vez transforma en una comida para un batallón. Se calcula que aproximadamente en ese momento comieron como 20.000 personas. Vamos a dar un ejemplo. Qué sé yo, el Defensor del Chaco tiene 35.000 lugares, ¿verdad? Entonces, el Estadio Defensor estoy hablando. Básicamente, casi la mitad del Estadio Defensor del Chaco consumió alimentos ese día. Y no solamente consumió alimentos, se saciaron, no podían comer más de tan llenos que estaba. Y atendeme bien, no solamente comieron, no solamente se saciaron, dice la palabra que sobró abundantemente. ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas. ¿Me estás entendiendo? ¿Dios es un Dios de limitación que apenas nos da para comer, o Dios es un Dios de abundancia? Por supuesto que es un Dios de abundancia. La Biblia nos muestra que es así. Luego tenemos la alimentación de los 4.000. El siguiente capítulo en Mateo es Mateo 15, desde el versículo 32 al 38. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. ¿Me estás comprendiendo? O sea, ¿comieron en esta alimentación de los 4.000? Sí. ¿Se saciaron? Se saciaron. Sobró, porque Dios no solamente bendice con lo justo, con lo correcto, bendice con la abundancia. Pero para eso nosotros tenemos que creer que Él es un Dios de abundancia y debemos reclamar esa abundancia. No solamente pedir un cabrito,
pedir no solamente un toro engordado, pedir 10 toros engordados, 20 toros engordados, declarar que Dios es el Dios de la abundancia. La palabra de Dios nos dice que Abraham era una persona extremadamente rica como no había otra sobre la faz de la tierra en aquel momento. Él tenía animales, tenía piedras preciosas, era abundantemente rico. Te repito, abundantemente rico. Y nosotros espiritualmente, Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Pero nosotros básicamente le tenemos también a Jacob como un referente nuestro en cuanto a los antecesores. Y acá viene una bendición especial para Jacob que le da su padre Isaac. En Génesis 28, desde el versículo 1 dice, Génesis 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Por Isaac nosotros recibimos la bendición de Abraham. Por Isaac nosotros recibimos esa bendición, porque habla la bendición a Jacob y a su descendencia. Vos y yo, habiendo creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Isaac nos ha bendecido con la bendición de Abraham, una bendición extraordinaria, una bendición abundante. Vos me decís, pero yo no tengo eso. Simplemente no le creemos verdaderamente a Dios. Estaba leyendo un libro en donde estaba comentando que una persona estaba pasando por escasez, pero le creyó, no tenía trabajo, se quedó sin trabajo su familia, no tenían literalmente qué comer. Y la palabra, ese libro comenta, ¿verdad?, que creyó y declaró que Dios era un Dios de abundancia. Y dice que empezó era en México, ¿verdad? Empezó a vender tortillas, ¿verdad? Tortillas no es la tortilla que nosotros tenemos, sino es harina, ¿verdad? Y listo. Empezó a vender eso y dice que el Señor le fue fructificando. Fue abriendo otro negocio, otro negocio, otro negocio, otro negocio. Dios nos bendice de una manera abundante. ¿Qué significa eso? No importa. Vos solamente créele al Señor y empezá a vender, aunque sea arena. Empezá a vender, qué sé yo, migajas de galletas, migajas de pan, casa por casa. Dios es el que te bendice. Vos solamente tenés que creer, emprender, actuar y saber que la bendición abundante proviene de nuestro amado Dios. Vos no naciste para ser limitado. Vos no naciste para vivir con lo justo y lo necesario. Vos naciste para vivir bajo la abundancia. Yo te bendigo a vos como nos bendijo Isaac con la bendición de Abraham, la bendición de abundancia. Esa es la bendición que a nosotros nos corresponde. Pero debemos de creer y debemos invocar y debemos buscar y debemos estar seguros de que verdaderamente Dios no nos quiere dar un cabrito, nos quiere dar no un becerro gordo, nos quiere dar miles y miles y miles de becerros gordos, porque Él es un Dios de abundancia. La Biblia en todos lados habla de la abundancia de Dios. Como te dije, Israel salió con oro y plata de Egipto.
la tierra prometida fluía leche y miel. Los espías que fueron a ver la tierra prometida, vieron los frutos de la tierra prometida, vale la redundancia, y trajeron uvas, pero eran tan grandes que tenían que poner en su hombro la rama, el racimo, porque era demasiado. O sea, la bendición que tenía preparado para el pueblo de Israel, Dios era abundante. ¿Sabes lo que es un lugar donde fluye leche y miel? O sea, en donde vos en vez de agarrar agua, ves miel, ves leche. O sea, habla de abundancia. David vivió en abundancia, Salomón aún más en abundancia. En la Biblia habla de que no había otra persona en la tierra con la sabiduría y con la riqueza de Salomón. O sea, por todos lados la palabra de Dios habla de abundancia. Pero el mundo nos ha hecho entender de que Dios puede proveernos, pero Dios nos puede proveer solamente lo limitado. No, la palabra, nosotros tenemos que romper con esa estructura mental y declarar que Dios es un Dios de abundancia. Dios no solamente te va a sanar de tu uña encarnada, que puedes tener, bueno, no sé si uña encarnada se puede tener en el dedo, en la mano, ¿verdad? Pero en el pie. No voy a estar mostrando mi pie en este momento, ¿verdad? No solamente Dios te puede sanar de tu uña encarnada, también te puede sanar de tu diabetes, también te puede sanar de un cáncer, también te puede sanar de toda enfermedad, porque Dios no es limitado. Él es el Shaddai, el todopoderoso, el extraordinario, el sobrenatural, el extraordinario. Vos no naciste para ser limitado. Vos naciste para vivir en abundancia. Vos naciste para vivir en abundancia. Dice Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13, 22. Tal vez no tengas un guaraní en este momento. Guaraní es la moneda local acá en nuestro país. Tal vez no tengas un guaraní, pero no importa, porque aún el impío, el que se porta mal, el que no cree en Jesús, está amasando fortunas para poder entregarte a vos sobrenaturalmente. Dice la palabra de Dios, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Vos sos el justo, yo soy el justo, no porque seamos justos en realidad, sino porque la palabra dice que somos justos por la fe en Jesucristo. Jesús nos hizo justos, así que a vos te corresponde, a mí me corresponde la fortuna aún del pecador, del que no cree en Jesús. Así que deleitate. De alguna u otra manera, Dios, cuando vos creas, cuando vos reclames, no un becerro gordo, cuando vos reclames 100, 200, 600 becerros gordos, ahí Dios va a encontrar la manera de bendecirnos abundantemente. Pero nosotros debemos creer, nosotros debemos reclamar esa bendición abundante. Y a partir de ahí, sobrenaturalmente vienen las cosas. No es tu problema, no es mi problema saber cómo Dios cumplirá con su abundante bendición. No es nuestro problema saber cuándo lo será. ¿Sabes? El problema de Dios cómo lo va a hacer. Yo simplemente sé que yo me merezco esa bendición abundante y que yo recibiré esa bendición abundante por Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26. La abundancia, no pienses que va a caer billetes de $100 como la lluvia. No, Dios hace rato está guardando, está haciendo que
impío, que esa persona que no cree en Él vaya haciendo una fortuna. ¿Sabes para qué? Para bendecirte. ¿Y sabes para qué? Para bendecirte abundantemente. Te repito, abundantemente. Esa es la bendición que te mereces. Esta es la bendición que Dios nos promete. Pero tenemos que creerle y tenemos que pedirle. No como la hermana del hijo pródigo. Dame un becerrito, por favor. No, 600 becerros engordados. A eso tenemos derecho. Tenemos que saciarnos y aún tiene que sobrar. Esa es la promesa de Dios. Esa es la enseñanza de Dios. Eso es lo que Él quiere, lo que Él ha planeado para tu vida y para mi vida. Quiero terminar esta reflexión con Marcos 9, versículo 23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios es un Dios de abundancia, pero tenés que conocerle de esa manera y tenés que empezar a reclamar tu bendición abundante, porque eso verdaderamente es lo que Él ha preparado para nuestra vida. Desechamos nuestra mente de limitación, cortamos, la anulamos, la entregamos al Señor y declaramos que a partir de hoy vivimos bajo el precepto de que Dios es un Dios de abundancia y de que Dios nos bendice a cada uno de nosotros con verdadera abundancia. Quiero terminar con una perlita. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. No dice, creí, por lo cual pensé. Creí, por lo cual hablé. Dice, ¿qué significa esto? Significa que vos tenés que creer que Dios es un Dios de abundancia y tenés que hablar de que Dios es un Dios de abundancia. Tenés que declarar con tu boca. La palabra nos dice que Jesús creó todo lo conocido con la palabra. Entonces vos tenés que declarar día a día que Dios es un Dios de abundancia y que a vos, siendo su hijo, siendo la justicia de Dios en Cristo, porque así lo dice la palabra de Dios, vos tenés derecho a esa bendición abundante. Yo en este momento quiero orar contigo, entregando, porque yo también tengo esa mente de limitación. Yo quiero entregar mi mente de limitación, canjearla por la abundancia, por ese pensamiento de abundancia que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Amado Padre, en este día yo reconozco que tengo una mente limitada, que te limito a ti en mi vida, que dudo inconscientemente de tu abundancia y de tu bendición abundante. Pero en este día yo declaro, porque creo, que termina ese pensamiento de limitación. Le ordeno que salga de mi vida y que a partir de este momento el pensamiento de la abundancia de Dios para mi vida inunde mi ser y me haga vivir comprendiendo y entendiendo y declarando que Jesucristo ha logrado la abundancia para mi vida en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por tu bendición abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Tenemos un Dios de abundancia. Amén.